Don Francisco, ¿cómo está? Muy bien, José, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo estuvo su semana? Intensa, movida, eh, hartas clases en la universidad. Estoy viendo otros proyectos a nivel municipal y estamos viendo un tema de una auditoría, así que corriendo por aquí y por allá. Es, Y, eso es y bueno, me han eso es llegado, bueno. y me han llegado muchos amigos con problemas de renta, así que cuando no, es difícil decir que no cuando, no sé, pues, llega un amigo y ya veamos tu tema de renta. Entre otras, Exacto, exacto. te va a pasar mucho eso cuando ya comiences a ejercer a nivel contable para esta fecha, acercándose al 2 eh, te Más van a complicado. aparecer todos tus amigos, sí. Pero bueno, eso es súper bueno. Ayer logré hablar con don Alexia, así que estamos súper bien con él con respecto a lo que se viene. Excelente, excelente, súper. Impecable, entonces esperamos unos 3 minutitos más para comenzar. Ahí me das el pase a ver si es que puedo compartir. Sí, no, no puedo No, compartir. deme unos minutos y comenzar en unos 3 minutos. Ujú. Así esperamos que se ¿Te unan bien parece? los participantes y damos Me comienzo. parece. Espectacular. Ya. Excelente.
Don Francisco. Veamos si se puede compartir pantalla ahora. No, todavía no. Sí, sí, ya podría. A ver, deme un A segundo, ver, déjeme de compartir. Ahora sí. ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Veamos. Pantalla. Pegable. Se comparte pantalla. Acercar el micrófono. Ahí estamos bien. Ya. Excelente. Consulta. ¿Se ve bien mi PPT? Yo personalmente le veo perfecto su PPT, don Francisco. No sé si los Vamos. participantes pudiesen dar un like directamente, una manita en verde o activar sus micrófonos. Vamos a asumir que estaría todo ok al no recibir ninguna respuesta, ¿no? Comencemos, don Francisco. Excelente, José. Muy buenos días. Muchas gracias por la participación del día de hoy a esta nueva charla, capacitación que Obuma trae para usted. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Francisco Riquelme, soy contador auditor, experiencia en varias empresas y a nivel de educación superior también. Así que espero que la capacitación del día de hoy sirva demasiado con respecto a ciertos temas que uno observa en el día a día, con respecto a ustedes, emprendedores, empresarios, donde muchas veces cuando comenzamos este mundo de emprender, de formalizar una empresa, un negocio o una idea de negocio, no entendemos cuál es la importancia de la correcta formalización, porque lamentablemente en Chile no existe una educación, ya sea financiera, contable, tributaria, para que la mayoría de nuestros habitantes logren emprender. Y entonces, por eso nosotros con Obuma estamos innovando, se puede señalar así, en diversos ciclos de charlas exclusivas para ustedes, para los emprendedores, para que entiendan y comprendan cuál es la importancia de la correcta formalización y cuáles son las implicancias que trae a nivel financiero, a nivel tributario, a nivel interno de la empresa para asegurar el éxito, porque esto muchas veces, como existe un gran desconocimiento, se cometen errores. Y también vamos a ir comentando los típicos errores que se cometen en cada una de estas etapas, porque en cada una de las etapas de la formalización se cometen errores. Primero, hay que entender que existen ciertos pasos para formalizar cualquier procedimiento en Chile, o sea, emprendimiento en Chile, ya sea desde la sociedad como persona jurídica o ya sea desde una sociedad como persona natural. Y en cada uno de estos pasos, como les comenté, se van muchas veces se desarrollan con éxito o en ocasiones se cometen errores por el desconocimiento, porque muchas veces no hay una asesoría correcta, hay entidades que asesoran, pero es como hágalo usted mismo, y si no, en muchas ocasiones no se contrata al profesional competente. Pero como Buma siempre está en la vanguardia, está preocupado de que usted sea un contribuyente informado, que no solamente utilice este ERP, que es un mundo muy completo, también nosotros nos estamos preocupando en educar para que no cometan errores, porque esos errores, al momento de formalizar la empresa, cualquier error significa multas e intereses. Entonces, ¿cuáles son los
las etapas básicas para formalizar cualquier emprendimiento. Primero, se parte, yo creo acá la mayoría ya creó su empresa, me imagino, se crea una empresa, ¿cierto? Ya sea como persona natural, persona jurídica. Una vez que se crea la empresa, nosotros tenemos que realizar el famoso inicio de actividades. El inicio de actividades nosotros lo creamos en el Servicio de Impuestos Internos. Y ahí, con este inicio de actividades, comienza el famoso ciclo de vida del contribuyente, ¿ya? Donde nacen estas obligaciones y los respectivos derechos como contribuyente. Una vez que yo realice el inicio de actividades, tengo que, según el rubro, acá es importante dejar claro, desarrollar o solicitar una resolución sanitaria. Y cuando ya tengo todos estos antecedentes, puedo recién solicitar en el municipio la patente comercial. Y acá voy a señalar que es una pregunta recurrente. ¿Es necesario sacar patente comercial? Sí, sí. Eh, todas las empresas que desarrollen una actividad comercial o prestadora de servicio tienen que solicitar una patente comercial. Y por lo general, y acá hay un error y que después lo vamos a comentar en más profundidad, eh, muchas veces se crea la empresa, se inicia actividad, no se tramita resolución sanitaria y tampoco se tramita patente comercial. Pasan los años, la empresa se puede haber creado en el 2000. Pasan los años, ya se quiere establecer, por así decirlo, en un local comercial y va a solicitar la patente comercial y como no comenzó a pagar o no solicitó en el tiempo adecuado de cuando se realizó este inicio de actividad, se cobra retroactiva la patente comercial. Entonces ya ahí vamos aprendiendo un concepto que es clave. Ya, sí o sí, yo tengo que pagar siempre patente comercial. Y si no la pago cuando inicio actividad, bueno, esto es retroactivo. O sea, se va acumulando a lo largo del tiempo. Obviamente hay municipalidades y municipalidades, ¿ya? Pero en la mayoría de las municipalidades que yo he tramitado patentes comerciales, sucede eso. Entonces, como ya sabemos que la primera etapa para formalizar una empresa de forma correcta es la creación de una empresa, ¿cierto? Ustedes ya están claros con eso. Pero en la creación de una empresa surge la siguiente pregunta. Si es, ¿creo una empresa como persona natural o creo una empresa como persona jurídica? ¿Cuál me conviene más en este proceso de formalización? Bueno, y acá entra muchas veces un concepto que a mí me encanta eh, señalar, que es cuidar el patrimonio personal. Porque, a ver, la mayoría, cuando crea un negocio, crea una empresa, crea una actividad comercial que le genere ingresos, me imagino que esos ingresos no son solamente destinados para la operatividad de la empresa, sino que también como dueño, como socio, como accionista de una empresa X, ya sea persona natural o jurídica, usted, ¿qué pretende? Pretende aumentar su patrimonio personal. Entonces, acá surge el tema, ¿por qué una persona natural o por qué una persona jurídica? Con mi expertise, con mis años de experiencia, yo siempre recomiendo que usted tiene que crear una empresa como persona jurídica, cualquier sea el tipo de sociedad, y que también lo vamos a analizar más adelante, en la cual yo voy a desarrollar esta actividad. ¿Y por qué? Porque usted como empresario, como emprendedor, tiene que cuidar su patrimonio personal, que eso es lo importante. Si yo creo una empresa como persona natural, voy, en caso de quiebra, y esto siempre hay que
pensar en un corto, en un mediano y en un largo plazo. ¿Qué pasa si, eh, no sé, suceden ciertos problemas externos y tengo que solicitar en este caso la quiebra de la empresa? Como persona natural, usted va a responder con las diversas obligaciones que tenga como con la empresa, ya sea con proveedores, con acreedores y todo lo que es cuentas por pagar, remuneraciones, va a tener que hacer frente a esas obligaciones con su patrimonio personal también, si es como persona natural. Pero si es como persona jurídica, solamente usted va a hacer frente a esas obligaciones con el patrimonio de la empresa. Entonces, ya ahí comenzamos a encontrar sentido por qué me conviene una persona jurídica y por qué una persona, crear una empresa mediante una persona natural, ¿ya? Entonces, eso es clave, es importantísimo tenerlo claro. Y ustedes se pueden estar pensando o pueden estar en este momento analizando, sabe que yo tengo una empresa y está constituida como persona natural. ¿Qué puedo hacer? Más adelante lo vamos a ir explicando. Entonces, la forma de formalizar o cómo formalizar un emprendimiento en Chile es mediante dos metodologías. El régimen tradicional, que más de alguno que está viendo este webinar o escuchando este webinar, lo tiene que ya haber realizado de esa forma, que es lo que comúnmente en Chile se utilizaba, que era realizar esta creación de empresa mediante un abogado, el cual redactaba una escritura pública. Esa, esa escritura pública se publicaba en el diario oficial y después nosotros teníamos que hacer la inscripción respectiva en el registro de comercio y ahí, en un periodo por lo menos de 30 días o más, 60 por lo general, se creaba la empresa. Pero en Chile, hace algunos años, comenzó a operar este régimen simplificado de creación de empresa, en el cual ustedes, como dueños de empresas, como contribuyentes, pueden crear su empresa en un día, desde la plataforma registro de empresas y sociedades.cl. Entonces, ya ustedes con todos los datos para la creación de la empresa, usted ingresa a ese portal, la crea, según las necesidades, según la actividad comercial, que vamos a ver cómo analizar eso también, y qué errores se cometen en ese punto. Puede crear su empresa en un día y a un costo muy, muy económico. Por lo general, la firma electrónica, 1.000 pesos sale, si no, se va a formar, a firmar electrónicamente ante notario y tiene la misma validez que el régimen tradicional. Solamente que este régimen simplificado permite crear su empresa en un día, ¿ya? Tenemos el estatuto actualizado, tenemos la escritura de la empresa por el régimen simplificado, nada que envidiar al régimen tradicional, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo, entender ya si es que ustedes van a querer modificar su empresa en algún momento o ya en el caso de que ustedes quieran crear una empresa nueva a futuro. Entonces, en Chile hay una serie de empresas o tipos de personas jurídicas, sociedades, que, que operan de forma habitual. Yo les voy a comentar las tres que son las con mayor índice de, de contribuyentes o mayor porcentaje de creación a nivel nacional. Por un lado, tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada, por otro lado, la sociedad por acción y por otro lado, la sociedad de responsabilidad limitada. Y acá ustedes, muchos de los que están escuchando nuevamente, pueden ya tener una de estas tres tipos de sociedad más usadas en Chile. Pero al momento que yo, como empresario, como emprendedor, decido realizar una actividad comercial,
cualquiera sea, antes de crear la empresa, tengo que tener claro por lo menos dos conceptos que son básicos. Primero, ¿cuántos socios vamos a hacer en la empresa? Si la empresa que voy a crear es mía, si la empresa la voy a crear con 2 socios, con otra persona más, con 3, con 4, y la intencionalidad que busco con esa empresa. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a si es que el día de mañana yo busco incorporar nuevos socios, nuevos aportes a mi empresa. Eso es lo primero, o sea, analizar con respecto a cómo vamos a distribuir esta sociedad a nivel de socios. Un socio, 2 socios, o vamos a buscar más socios en el futuro. Eso es lo primero. Y segundo, ¿qué actividad comercial vamos a realizar? Primero, ¿voy a desarrollar exclusivamente una actividad comercial o voy a desarrollar más de una actividad comercial? ¿Y a qué me refiero con esto? Con esto me refiero a lo siguiente. Voy a crear una sociedad que solamente se va a dedicar al rubro en este caso del restaurante, o quiero crear esta sociedad y en una primera instancia voy a trabajar el rubro del restaurante, pero posterior voy a ampliar esta actividad comercial, voy a agregar otro giro y vamos a trabajar en un mini market o un supermercado. Entonces, por eso es importante entender a mediano, a corto y a largo plazo, ¿ya? Y esto también puede ser estratégico a nivel, si es que sucede nuevamente una pandemia. Yo esto también lo digo de forma habitual. Cuando yo tengo claro estos dos conceptos, ya puedo recién comenzar a entender qué tipo de sociedad me conviene. Primero, ya, voy a crear una empresa donde yo voy a ser el único dueño. Y voy a crear una empresa donde solamente me voy a dedicar a una actividad comercial. ¿Qué empresa a mí me va a servir? La empresa individual de responsabilidad limitada, donde es creada por un socio o por un dueño y se permite un giro o actividad comercial. ¿Ya? Acá muchos de ustedes me pueden decir o pueden pensar, ¿sabe, profesor Don Francisco? Yo he visto IRL con más de alguna actividad comercial. Sí, el papel, como digo yo, aguanta. El servicio muchas veces deja aumentar las actividades comerciales. Ese tipo de sociedad, ¿ya? Eso es importante. Cuando yo quiero, ya, no dedicarme solamente a una actividad comercial y dedicarme a 2 actividades comerciales, pero soy el único dueño o quiero incorporar a futuro nuevos dueños, una sociedad por acción, donde este tipo de sociedad a mí me permite, primero, crearla con un socio o más de un socio, y a futuro también puedo incorporar o también sacar socios de la empresa de forma más fácil, ¿ya? Y por otro lado, la sociedad por acción, que es la sociedad más creada en Chile, SPA, me permite incorporar varios giros o actividades diferentes. Y acá, cuando yo realizo este inicio de actividades, porque aquí solamente yo estoy analizando los tipos de sociedad para crear la sociedad a nivel comercial, no estamos hablando del inicio de actividad, pero me permite por lo menos cuando recién hago el inicio de actividad, 7 actividades diferentes. Y por otro lado, la sociedad de responsabilidad limitada, tiene las mismas características de una sociedad por acción, o sea, se puede crear con uno o varios socios, puede tener más de una actividad comercial, pero a diferencia de la SPA, es que no me permite incorporar socios a futuro. O sea, yo no puedo incorporar con mayor facilidad, o sea, no puedo incorporar socios como en la sociedad por acción. ¿Y por qué yo aquí ingresé dentro del tipo de las sociedades más utilizadas en Chile, la sociedad de responsabilidad limitada? Porque hace poco, desde el 1 de enero del 2023 de este año, hubo un
cambio con respecto al IVA asociado a los servicios, ¿ya? Donde antiguamente los IVAs de prestación de servicio eran exentos. ¿Qué significa que sea exento? Que son grabados con IVA. Y desde el 1 de enero del 2023 Ah, comenzamos a regir estos servicios que eran exentos, pasaron a ser afecto a IVA. O sea, contribuyentes de este famoso IVA. Y aquí nació el tema de las famosas sociedades profesionales, donde yo como profesional presto servicio, pero dentro de las condiciones que tenían que cumplirse era que tenía que ser una sociedad de responsabilidad limitada para, en este caso, quedar exento como sociedad de profesional de este pago, de esta imputación del crédito al débito en el formulario 29. Entonces, por eso es importante, en primera instancia, analizar qué tipo de sociedad yo voy a utilizar. Pero, profesor, ¿sabe qué? Yo ya creé una IRL y hoy en día me doy cuenta que ya no solamente quiero desarrollar una actividad comercial. ¿Qué puedo hacer si ya cometí ese error? Y por eso es importante ir comentando los errores habituales que se cometen en este proceso. Ahí, en ese caso, ¿usted qué puede hacer? Puede modificar esa sociedad. Si usted la creó, en este caso, en empresa en un día, perfectamente, así como usted la crea, ingresa al portal, hace las modificaciones correspondientes y puede pasar fácilmente de una IRL a una SPA. Entonces, todo, todo se puede corregir, ¿ya? Porque en cada proceso muchas veces se cometen errores por desconocimiento. Y si yo hago una modificación de una sociedad, eso es a nivel comercial, hay que tenerlo muy claro, a nivel comercial. Yo modifico la sociedad, pero posterior, ¿a qué me refiero a esto? Que ya tenemos una sociedad constituida. Posterior a ello, tengo que informar al Servicio de Impuestos Internos esas modificaciones, ¿ya? Porque el Servicio de Impuestos Internos es a nivel tributario, de tributos, de pago, de impuestos, y tenemos que informar, ¿ya? Ahora, acá está la sociedad de empresa en un día, como yo le comento, hay diferentes tipos de sociedades que puede crear en esa empresa y existe la capacidad o la posibilidad de modificar, disolver, migrar, etcétera, hacer modificaciones en sí en la empresa. Y una vez que ya se crea esta empresa, ya sea por el método tradicional o simplificado, a mí el registro de empresas y sociedades, o en este caso, mediante un abogado por escritura, me va a entregar este root de la sociedad. Y hasta aquí termina el tema de la creación de la empresa con el root. ¿Ya? Crear la empresa me permite obtener un root de la sociedad. Esto es a nivel de persona jurídica. ¿Ya? Persona natural, como digo yo, muchas veces operan con el mismo root propio de la persona, ¿ya? Entonces, esto me permite, el root en sí de la sociedad, me permite pasar al siguiente paso, al siguiente nivel. ¿Cuál era el siguiente nivel? La iniciación de actividades. Entonces, aquí ya hablamos en el mismo proceso de creación de sociedad cuáles eran estos errores comunes. Incorrecta elección de sociedad. ¿Por qué incorrecta elección de sociedad? Porque aquí se dio un caso muy habitual cuando estuvimos en proceso de pandemia, que empresas que eran EIRL, que tenían una actividad específica, quedaron sin la posibilidad de poder trabajar en época de pandemia, porque no estaban consideradas como actividades de primera necesidad. No sé si ustedes lo recuerdan, me imagino que sí. Entonces, ahí se limitó muchas veces
el poder seguir desarrollando una actividad comercial. Y las personas, ¿qué hacían por lo general? Hacían una modificación de una IRL a una SPA. Y las personas que estaban en las SPA y tenían actividades que no estaban categorizadas como de primera necesidad para seguir funcionando en esa época de pandemia, que parece lejana, pero no fue hace mucho tiempo, hacían una modificación de actividades comerciales, les permitía en realidad agregar una actividad comercial para sacar los respectivos permisos y también seguían trabajando sus actividades comerciales que no eran de primera necesidad. Entonces, por eso es importante ir entendiendo esto, porque no hay que descartar que cuando uno hace un análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, lo más probable es que en una época no muy lejana nuevamente nos toque vivir alguna pandemia o algún contexto externo que no podemos controlar como empresa, que nos obligue a tomar decisiones para mantener la operatividad. Y es por eso que a nosotros nos preocupa que usted se informe y que pueda en base al conocimiento que está adquiriendo, tomar la decisión que más sea conveniente para su empresa. ¿Ya? Entonces, ya tenemos claro el proceso inicial de formalización de cualquier empresa, donde tenemos que decidir el tipo de empresa, si en persona, que yo les comenté por qué a mí personalmente no me gusta, y o como persona natural o persona jurídica, ¿ya? ¿Y cuáles son los respectivos errores que se van comentando? También hablamos de la constitución de la sociedad, donde existen dos regímenes, simplificado y tradicional. ¿Y qué pasa si yo actualmente, posterior a esta charla, me doy cuenta y digo, sabes que el profesor tiene razón en muchos aspectos y voy a hacer una modificación de la sociedad y todo se puede modificar, o sea, todo se puede reparar, pero eso es a nivel comercial, ¿ya? Hay que tenerlo claro que es a nivel comercial. Y ahora, como ya tenemos este rol de la empresa, nosotros tenemos que hacer este inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Y acá en el inicio de actividades, ante el Servicio de Impuestos Internos, como les comenté, ya comienza este ciclo de vida del contribuyente, donde yo tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Y acá es clave, porque acá me ha tocado muchas veces ver empresas que por desconocimiento cometen errores que les cuesta muy caro a nivel monetario, ¿ya? Porque, a ver, el primer error que cuando se crea la empresa, se hace el inicio de actividad, el primer gran error es decir, ya, inicié actividad, pero no estoy realizando venta, no tengo movimiento de la empresa, no declaro. Entonces, al iniciar actividad, inicia mi ciclo de vida del contribuyente y dentro de las dos grandes obligaciones que tiene una empresa cuando hace el inicio de actividades es la declaración del impuesto IVA mediante el famoso formulario 29, que Obama le entrega la propuesta, muy buena, y por otro lado, la declaración de renta, ya sea con o sin movimiento, o sea, siempre desde el mes siguiente, o sea, usted hace inicio de actividad, el mes siguiente inmediatamente tiene que declarar el IVA. El año que corresponde a la operación renta tiene que hacer la declaración de renta, independiente que no haya tenido movimientos, porque por lo general las empresas cuando recién inician tienen movimientos con respecto al registro de compra y venta solamente asociadas a las compras y no tienen venta por lo menos en 2 o 3 meses, que están implementando, están logrando esa puesta en marcha. Entonces, ese es el primer error, ¿ya? Entonces, ya teniendo claro que con el inicio de actividades nacen estas obligaciones,
En el mismo inicio de actividades, yo tengo que tener como contribuyente claros ciertos puntos. Que yo al hacer el inicio de actividad inicial, gracias al root de la empresa, elijo, acá es donde yo elijo la actividad comercial a desarrollar, porque al momento que creé la empresa, solamente estoy constituyendo una empresa. Si bien hay ciertas características que la estábamos comentando recién, de proyección de un socio, una actividad, uno más socio, más de una actividad, eso es por la figura societaria. Pero ahora es donde yo le tengo que decir al Servicio de Impuestos Internos, mira, estimado servicio, yo tengo una empresa, una SPA creada y yo soy el único socio y quiero desarrollar más de una actividad y en este certificado de inicio de actividad inicial tengo que incorporar esas actividades comerciales y tengo que hacer una descripción de la actividad que voy a desarrollar, eso es lo primero. Pero también mucha gente solamente se queda con ese inicio de actividad y listo, ya hice el inicio de actividad, elegí la actividad, pero acá hay dos temas o dos puntos que son importantísimos. Cuando yo hago el inicio de actividad, y recuérdenlo esto muy bien, siempre tengo que acreditar domicilio ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Y por qué tengo que acreditar domicilio? Porque si no acredito domicilio, yo no voy a poder inscribirme para ser un facturador electrónico. ¿Y cómo acredito domicilio? Bueno, al acreditar domicilio, yo lo tengo que acreditar mediante un contrato comercial, un arriendo, o en muchas ocasiones, que yo por lo general lo utilizo mucho, es la cesión de uso comercial o un contrato de cesión de uso comercial. ¿Y qué es? Es un contrato en el cual muchas veces yo creé mi propia empresa, pero tengo justo un local comercial en el cual es mío, propiedad de Francisco, pero yo se lo quiero ceder a la empresa, aunque sea mía, para que pueda desarrollar su actividad comercial. Y entonces, ¿uno qué hace? Uno va ante notario y pide que quiere hacer una sesión de uso comercial, va con la respectiva escritura de la propiedad a nombre de don Francisco y que la quiero pasar o ceder a la empresa. Empresa Francisco SPA 777777-7. Y ahí en notaría a mí me entregan este certificado, que es como un contrato, en el cual no se determina monto porque es una sesión de uso comercial, el plazo que se va a utilizar o se va a ceder por lo general es indefinido, y ya con ese documento puedo acreditar domicilio ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Importante, o sea, ya aquí comenzamos a tener idea de que no solamente basta con el inicio de actividad, sino que tengo que acreditar domicilio mediante un contrato comercial o una sesión de uso comercial. Y si no puedo acreditar domicilio, el Servicio de Impuestos Internos no me va a dejar facturar. Eso lo tienen que tener clarísimo, porque acá el grave error es que muchas veces llegan clientes y dicen, ¿sabes qué, don Francisco? Yo no puedo facturar y no entiendo por qué no puedo facturar. Ingresé como persona natural para inscribirme a ser facturador electrónico, pero me dice, ¿sabes qué? Hay ciertos problemas y es porque nosotros necesitamos primero acreditar el domicilio a nivel de empresa, pero después tenemos que acreditar la actividad también, que es importante. ¿Y cómo voy a acreditar? Ya, por un lado acredité el domicilio, lo tengo listo, pero por otro lado tengo que acreditar la actividad. ¿Y cómo yo puedo acreditar una actividad comercial? Bueno, de partida, con ese mismo contrato, contrato de arriendo o contrato de cesión de derecho. Ahí ya tengo un documento. Pero por otro lado, tengo que ingresar dentro de ese listado que el Servicio de Impuestos Internos me dice, ya, a ver, con todos estos tipos de documentos que yo te presento acá, acredítame que tú vas a desarrollar esta actividad. ¿Qué es lo que comúnmente uno hace cuando
está en esta puesta en marcha de cualquier empresa. Compra, con factura, ya sea compra activos fijos, ya sea compra mercadería, y esas facturas yo se las envío al Servicio de Impuestos Internos en este submenú de acreditación de actividad, más el contrato de arriendo, y hay Servicio de Impuestos Internos mediante un fiscalizador que por lo general se demora entre 2 a 3 días, o un poco más muchas veces, a veces menos, me dice, ¿sabes qué? Está acreditada la actividad. Caso contrario, dice, falta antecedente. Y si falta antecedente, ahí le señala qué antecedentes puede subir. Dentro del listado, obviamente, porque con los antecedentes que usted sube, el servicio dice, no, que no me queda claro si realmente va a acreditar, va a desarrollar esa actividad. Entonces, ahí se dan cuenta que si bien en este proceso vamos a iniciar actividad, pero tenemos que tener claro que hay que cumplir con otros aspectos, ¿ya? Dentro de esta iniciación de actividades, para que así me puedan permitir eh, poder ser facturador electrónico, ¿ya? Y dentro de esta iniciación de actividades, también tenemos que elegir el tipo de régimen tributario, según el capital y según la actividad comercial, y más que estos dos puntos, según lo más conveniente para usted, querido contribuyente. Esa es la idea. No que el Servicio de Impuestos Internos lo deje en forma automática en un régimen que él determinó de forma aleatoria. Es importante. También aprovecho de decir que tenemos un webinar ahí en la página de YouTube de Obuma, en el cual hablamos de los tipos de régimen tributario y cuál es la importancia, las características de cada uno de los regímenes. Entonces, si usted ve ese webinar, es capaz de decir, ¿sabes qué? A mí me conviene, a mí en lo personal, el régimen ProPyme general. No, yo creo el ProPyme transparente, etcétera. O renta presunta. Y ahí ya voy realizando eh, gestión, gestión como dueño de la empresa. O si ya tengo una empresa que la tengo creada, a lo mejor hice el inicio de actividad, no he acreditado domicilio, no he acreditado actividades. Posterior a esta charla, ya sé, ya me informé, puedo reparar ese error o lo que yo me falta a nivel de servicio de impuestos internos, ¿ya? Y también puedo hacer cambio de régimen tributario, también dentro de la plataforma del servicio de impuestos internos, según lo que más le conviene a usted, querido contribuyente, esa es la idea, ¿ya? Siempre el conocimiento va a ser poder, y el poder para usted va a significar no tener que soportar una carga tributaria tan alta. Esa es la clave. Poder hacer gestión, no solamente de solucionar errores de forma, o sea, ya yo hice un inicio de actividad de esta forma, pero esos errores también pueden ser de fondo, y de fondo me refiero con régimen tributario, acreditar actividad, etcétera. Y acá hay otro error también que me ha tocado ver últimamente de forma habitual, que es que el Servicio de Impuesto Interno, como estamos en un proceso de recaudación fiscal, de mucha fiscalización, fiscalizadores del Servicio de Impuesto Interno han ido a locales comerciales de contribuyentes, y por ese motivo, a lo mejor ya ese local que comenzó usted en este inicio de actividades y lo dejó como dirección comercial, como acreditó este domicilio, ya no utiliza ese arriendo, a lo mejor porque le subieron el arriendo, está muy caro. Y se cambió a otro local, a otra sucursal, donde en dicha sucursal, bueno, el arriendo era más barato o hubo una sesión de uso de derecho comercial, pero cometió el error de que no le informó al Servicio de Impuestos Internos. Y si usted no le informó al Servicio de Impuestos Internos, usted lo van a fiscalizar, el Servicio de Impuestos Internos le va a decir, ya, no, está todo en regla, usted emite sus documentos tributarios súper bien, pero usted
no me acreditó este domicilio nuevo, no me informó y lo tiene que hacer. Ya, la mayoría de los contribuyentes no tienen problema, en ese momento a usted no le van a señalar que le van a cobrar multa, pero ¿qué pasa? Que al momento de acreditar este domicilio, hacer esta modificación de dirección comercial, el Servicio de Impuestos Internos automáticamente le va a girar un pago. Y ese pago es por una multa por acreditar domicilio fuera de plazo. Qué importante, ¿no? Es muy importante entonces tener claro ciertos temas que son relevantes, porque, como digo yo, en el proceso de iniciación de actividad, desde que usted inicia actividad, cualquier error en el proceso posterior a eso significa egresos de dinero en base a multas o intereses también. Entonces, como les comenté, ya vamos teniendo claro cuáles son los diferentes pasos para realizar esta formalización de cualquier empresa. Partimos por la creación de la empresa, logramos entender qué tipo de empresas, si me conviene como persona natural, como persona jurídica, cuáles son los errores habituales. Posterior a ello, ya tengo el root de la empresa, realizo este inicio de actividades, pero en el inicio de actividades también cometí ciertos errores. Ya hay errores que sí bien se pueden modificar sin multa de interés, pero hay errores que sí les van a cobrar, ¿ya? Como también acreditar actividad, acreditar en este caso el domicilio. Por otro lado, hacer una elección correcta del régimen tributario, según nuevamente lo repito, lo que le convenga a usted, pues, querido contribuyente. Y ya con eso tengo avanzado una buena parte de esta formalización o pasos que tengo que cumplir y entender en el proceso de formalizar cualquier empresa. Pero acá, como les comenté, al hacer el inicio de actividad, yo tengo dos grandes obligaciones. Obligación de declarar IVA y obligación de declarar renta. Y acá, siempre yo lo digo, el error es que no declaran renta porque supuestamente no tienen compra, no hay movimiento, y el Servicio de Impuesto Interno, ¿qué pasa? Cobra un mayor índice de multas e intereses, miren lo que les voy a decir, a los formularios 29 sin pago, sin movimiento, por sobre los formularios 29 que tienen pago. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Usted, como contribuyente, tenía que declarar un IVA con pago cero, ¿ya? Cero movimiento, sin movimiento. Pero no lo declaró. Servicio de Impuesto Interno le va a cobrar un mayor nivel de dinero en multa de intereses por ese formulario 29, a diferencia que si yo no declaro un formulario 29, pero tenía movimiento. Y he visto empresas que no tuvieron movimiento en 6 meses. A ver, la última me tocó ver que no tenía movimiento como en 7 meses. Y en todo ese año no declaró el IVA. Y esa empresa, al Servicio de Impuesto Interno, por cada uno de esos IVA, tenía que cancelar un concepto de 120 y tantos mil pesos. O sea, si lo sacamos por 120.000 pesos en 12 meses, 1.440.000, solamente por concepto de no declarar IVA. Qué importante tener el conocimiento. Y por otro lado, ya las rentas son mucho más castigadoras, porque como se inicia este ciclo de vida al contribuyente, yo tengo beneficios, pero también tengo obligaciones. Hablamos de las obligaciones a nivel mensual, que es el IVA, pero por otro lado, tengo la obligación más importante, bueno, para mí la más importante, el IVA, porque es el, el, el mecanismo que recauda más tributos fiscales, pero para el Servicio de Impuestos Internos el proceso más importante es la renta. El proceso más importante es la renta. Entonces,
Si usted no declara renta, o no hace el proceso, o no realiza el proceso de operación renta como corresponde, o sea, se envía las declaraciones juradas, después se envía el formulario 22 de la empresa y formulario 22 del socio, y completa ese proceso, súper bien, no hay multa. Solamente del hecho que usted comience en este caso con el primer proceso, envío de las declaraciones juradas de renta, en fecha posterior a los vencimientos que el Servicio de Impuesto Interno establece, por una declaración de renta obligatoria, cobran por un mes 32.000 pesos, porque el otro día me tocó ver una declaración jurada por cada una. Sumamos y sigue. Pero si usted cometió el gran error fatal de enviar este formulario 22, y ya estamos en el proceso, por eso ahí le voy a dar harto hincapié, el próximo año, porque se lo olvidó este año, no cumplió con la renta y la envió en agosto. He visto contribuyentes que no han enviado declaración de renta por más de un año, o sea, no enviaron la del año anterior y quieren enviar esta, y tenían girados una multa de interés de 500.000 pesos por un año. Y como esto solamente es a nivel de multa de interés por presentar esa declaración de renta fuera de plazo, al pasar tiempo, el Servicio de Impuesto Interno le va acumulando otros intereses porque todavía está pendiente esa declaración. O sea, no solamente le va a cobrar la multa por presentarla fuera de plazo, sino por no cumplir con esta obligación, sino que a medida que va pasando el tiempo, también le va sumando estos intereses y multas respectivas. Entonces, si se dan cuenta, ya vamos encontrando sentido a esta capacitación. No solamente entender cuáles son los pasos para formalizar, sino que en cada paso que nosotros damos como empresa, como emprendedor, en el ciclo de vida del contribuyente, en la creación de la empresa, se cometen errores, y que es habitual cuando no existe conocimiento al respecto. Pero como ustedes desde hoy tienen conocimientos, y que conocer es poder, ya no van a cometer esos errores. O van, como tienen también un asesor contable y tributario, van a poder hablar en el mismo lenguaje que él y poder decir, ¿sabe? Te hago una consulta, ¿cómo estamos con los formularios 29? ¿Cómo estamos con los formularios 22? Etcétera. Ya va a haber un control al respecto. Y como ya hablamos de la creación de la empresa, la iniciación de actividades, hay ciertas actividades comerciales que tienen que realizar esta tramitación de resolución sanitaria. Por ejemplo, un restaurante, una comida al paso, etcétera. Hay un listado de actividades comerciales que por obligación tienen que cumplir con la tramitación de la resolución sanitaria. Y la tramitación de la resolución sanitaria, no sé si ustedes saben, hace mucho tiempo ya no se realiza de forma presencial en el Ceremi, sino que se realiza desde la plataforma del Ceremi en línea, y se suben todos los documentos acorde a la actividad comercial que yo voy a realizar. Pero acá, dentro de estas variadas actividades comerciales, acá lo primero que yo siempre recomiendo, y el gran error que los contribuyentes cometen por desinformación o por no asesorarse, es antes de ir a tramitar la resolución sanitaria, usted tiene que ir a pedir el permiso o el certificado de zonificación. ¿Y qué es el certificado, el famoso certificado de zonificación, y dónde nosotros lo tenemos que solicitar? El certificado de zonificación es un certificado que yo solicito en el departamento de obra, en la mayoría de las municipalidades, como digo, en la mayoría, no sé si en todas, y en el cual en ese documento yo tengo que señalar en el lugar que voy a desarrollar la actividad comercial, porque ese lugar, la municipalidad,
mediante un documento que uno rellena con la ubicación, etcétera, con el inicio de actividad también de la empresa, me dice, me da un certificado y en ese certificado señala que el lugar donde voy a desarrollar la actividad comercial permite desarrollar actividades comerciales, ¿ya? Y por lo general, la gran mayoría dice, se permite desarrollar actividad comercial con excepción discoteca. A mí la mayoría que me ha tocado tramitar es esa misma glosa. Entonces, ¿y por qué digo antes de ir a solicitar la resolución sanitaria? O sea, ¿yo qué hago? Creé la empresa, realizo el inicio de actividad y automáticamente cuando hago el inicio de actividad, como en el inicio de actividad yo acredito domicilio mediante un contrato de arriendo, una sesión de uso comercial, antes, antes voy a sacar, o sea, posterior a eso, voy a sacar el certificado de zonificación, porque se demora por lo general como 10 días, ¿ya? Y para tramitar la resolución sanitaria, independiente del tipo de resolución sanitaria, usted siempre le van a pedir el certificado de zonificación. Y así vas avanzando, porque también la resolución sanitaria se tiende a demorar entre 30, dependiendo de los lugares. Cuando ya hay contacto directo, se demoran 20 días, desde que usted sube toda la documentación, dependiendo de la actividad. Entonces, la autorización para el funcionamiento de alguna actividad comercial que necesita resolución sanitaria me pide una serie de información. Como yo les comento, la primera que tengo que tener clara es el certificado de zonificación, ¿cierto? Ya, eso me lo va a pedir sí o sí. Pero también acá muchas veces, según la actividad comercial, en la resolución sanitaria, me piden cantidad de excusados, por ejemplo, eh, si es para personal femenino, personal masculino, 2 baños, 3 baños me ha tocado. Si es para restaurante, les van a solicitar tener paredes con ciertas características. Entonces, es importante. Y acá me ha tocado también ver muchos errores. Errores que son iniciales. ¿Y por qué digo inicial? Porque un día me llegó un cliente que arrendó un local comercial. Hizo el inicio de actividades, todo bien. Hizo el inicio de actividades, acreditó domicilio donde él estaba arrendando, pero para el tipo de actividad comercial que iba a desarrollar, el domicilio no le iba a permitir realizar o solicitar una resolución sanitaria. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Se tuvo que modificar el inicio de actividad, cambiar de local comercial, lo que significa, o sea, un desembolso de dinero significativo, por, nuevamente lo comento, no asesorarse a tiempo, no tener los conocimientos. Entonces, y aquí, por eso es tan importante, o sea, yo tengo clara la actividad comercial, ya, yo voy a crear una empresa, ya, pero ¿y qué voy a arrendar? Antes de arrendar, tengo que tener claro, mediante el Ceremi, de hecho, usted ingresa a la plataforma del Ceremi y puede ver un listado de actividades comerciales y según la actividad comercial que usted realiza, ver las características que tiene que cumplir, las mínimas sobre todo. Entonces, así, con esas características mínimas, usted busca un arriendo que cumpla con las condiciones necesarias para el funcionamiento de la actividad comercial que usted desea realizar y también con miras de aprobación de esta resolución sanitaria. Es importantísimo. Dentro de los antecedentes, por ejemplo, acá les doy el ejemplo de un restaurante o un local de elaboración de comida, de alimentos. El Servicio de Impuestos Internos les va a pedir una serie de listados, servicios, o sea, el Ceremi de Salud, le va a pedir una serie de listados de documentos que usted tiene que ingresar. El número 1, que es el autorización municipal de acuerdo al plano regulador, que es el certificado de zonificación que les comento. En todas las actividades comerciales que ustedes van a necesitar resolución sanitaria, se lo van a pedir. Eso es estándar.
Lo mismo con respecto al comprobante de agua potable. Es una fotito nomás del comprobante, pero acá también hay otro error que habitualmente sucede. En el local que ustedes arriendan, es importante conocer la boleta, en este caso de agua, y que en la boleta de agua tiene que señalar y decir que tiene alcantarillado. ¿Y por qué lo comento? Porque me ha tocado ver casos que hay personas que arriendan locales comerciales, pero que en la misma boleta no aparece alcantarillado. Ya, pero profe, lo más probable es que no se ha hecho el trámite de agregar ese ítem de alcantarillado. Sí, sí, y dependiendo del lugar donde se encuentre ese local comercial. Me pasó que una vez que una persona arrendó un local comercial y que en la boleta no aparecía que estaba conectada al alcantarillado, pero en sí estaba. Y qué procedimiento se desarrolló, eras veo, que fueran a verificar eso, se demoró como 30 días y ahí estaba el local comercial sin funcionar, parado, esperando tan solo ese documento, que era la boleta, y se demoró esa cantidad de tiempo, me acuerdo, como 30, 60 días en llegar el documento y después en subir todos estos antecedentes al Ceremi, y el Ceremi posterior a ese envío se demora una serie de días más para que usted sea fiscalizado, o sea, si es que cumple o no con las condiciones. Importantísimo entonces, para no cometer errores en este punto, porque ya acá errores significa paralizar mucho la actividad comercial que va a desarrollar. Y una vez que usted, en este caso, aprueba la resolución sanitaria, le va a llegar un documento y que con el inicio de actividad, el documento de la resolución sanitaria, usted recién va a poder ir a la municipalidad a solicitar patente comercial. Hay municipalidades que cuando usted está en el proceso de, de tramitación de resolución sanitaria, entregan una, dependiendo de la actividad, sí, ojo, dependiendo de la actividad, una patente provisoria. ¿Ya? Una fecha de inicio, una fecha de término, por un periodo relativamente eh, acotado a la fecha que usted está tramitando la resolución sanitaria. Entonces, es importantísimo tener claro. Y acá también es importantísimo otro tips que le voy a dar para que no cometan este error. Cuando usted va a pagar la resolución sanitaria, a usted le cobran, obviamente, dependiendo de la actividad, pero dependiendo el capital inicial que tiene. Ya, obviamente que cuando uno desarrolla una actividad comercial, que es otro error, el capital inicial tiene que ser proporcional a la actividad comercial que voy a desarrollar. O sea, si quiero colocar un restaurante o voy a trabajar la actividad comercial de restaurante, no voy a poner un capital inicial o no voy a informar un capital inicial de 1.000.000 de pesos, porque voy a comprar un par de mesas, un gas, una campana y voy a estar en quiebra. ¿Ya? Por eso es importante también que tenga relación. Pero aquí, ¿en qué punto me quiero detener yo? Que como usted paga de acuerdo al capital inicial y según la actividad que va a desarrollar, va a tener un monto X por esta resolución sanitaria. Por ejemplo, en un restaurante le van a cobrar por cada ítem, o sea, elaboración de jugo, elaboración de platos calientes, otro valor, elaboración de platos fríos, etcétera. Y ahí, según lo que usted va a elaborar en su empresa, le van a cobrar. Y va a salir, por lo general, sobre 100.000 pesos. Pero poca gente conoce que aquí hay un beneficio. Y el beneficio es poder acceder a esta resolución sanitaria por un valor de 1.000 pesos. Y para que usted pueda solicitar este beneficio, simplemente tiene que adjuntar un pantallazo de consultar situación tributaria al Servicio de Impuestos Internos, donde aparezca que usted es una pyme o
en este caso para pyme, o si es una microempresa familiar, también puede solicitar ese beneficio de resolución sanitaria a 1.000 pesos. No, ahí hay otro error que también cometen los contribuyentes, que pagan la resolución sanitaria y después dicen, ah, pero si es que había un beneficio, pero después no hay un reverso de dinero. Y como les comenté, los errores comunes es no desarrollar la resolución sanitaria en los tiempos, los plazos, atrasarse por la documentación. Muchas veces hay problemas con respecto a la estructura del local que estamos arrendando, que faltan ciertos activos fijos, dependiendo de la actividad comercial. Y recién ya, como les comenté, cuando pasa todo este proceso de creación de empresa, iniciar actividades, tramitación de resolución sanitaria, recién ya podemos tener nuestra patente comercial definitiva, porque como digo, o sea, dependiendo el municipio, voy a tener la posibilidad de acceder a una patente comercial provisoria, ¿ya? Para mantener la operación en este proceso que, que muchas veces es bastante largo y engorroso, pero sí, si usted tiene el conocimiento, muchas veces puede ganar tiempo, tiempo que es importantísimo cuando uno recién comienza, para captar clientes, porque no hay tantos ingresos como los egresos, las salidas de dinero, sobre todo en los costos fijos de una empresa, arriendo, trabajadores, que no tienen relación con el proceso de venta, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el webinar del día de hoy a ustedes les abre mucho la mente con respecto a cuáles son cada uno de los pasos para formalizar su negocio y cuáles son estos errores comunes que se cometen en cada uno de estos pasos, para que usted no lo cometa. Si los cometió, puede reparar, puede solucionar, pero desde el inicio de actividad hacia adelante, cualquier error que se cometa significa multas e intereses. Y eso es lo que hay que evitar, porque hacer desembolsos de dineros, por así decirlo, de forma, por no tener el conocimiento, es significativo para una empresa. Así que espero que les haya gustado el webinar del día de hoy. Esa fue nuestras charlas y si tienen alguna duda, consulta, comentario, dejo el micrófono abierto. Muchas gracias, don Francisco. Muy clara la presentación. Como usted bien indica, si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro, este es el momento para poder resolver todas estas dudas y ya sea por el chat correspondiente o activando directamente sus micrófonos. No sé si el señor César, la señorita Erika tendrá alguna consulta, don Cristian, etcétera. Hola, buenas tardes. Sí, o sea, me pareció súper explicado bien toda la información. Se entendió bastante. Muchas gracias. Gracias a ti, Erika. No, por esta parte está todo muy bien explicadito con respecto a estos errores, con respecto a formalizar mi inicio de actividades con respecto a así o como, como ocupar la estrategia y después cuáles son los pecados que realmente el servicio impuesto lo hace valer. Entonces, y estar, son platitas que a lo mejor uno, en vez de tenerla en costo, las podría tener en inversiones. Pero eso es interesante saber estos arreglos y un poquito también para poder ampliar el, lo que me ha gustado y uno puede ampliar un poquito el conocimiento sin mayores profundidades. Así que excelente por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, César, a ti. Muchas gracias. Excelente, excelente, don Francisco. Vamos a ver acá. No, la señora Erika, todo muy bien explicado.
y el material excelente. Muchas gracias, señorita Erika. Bueno, no sé si tendremos más consulta, más preguntas. No, vamos a dar ahí unos segundos. Al parecer no hay más consultas ni preguntas, así que vamos a dar por finalizado, ¿no? El webinar del día de hoy. Ya, igualmente lo dejo cordialmente invitado a los otros webinars que se planean realizar ya dentro de la plataforma de Obuma, ya cuando se ingresan directamente, permiso don Francisco, voy a compartir. En este caso, cuando ingresamos ya a la página de Obuma, en el apartado de ayuda, ustedes tienen un apartado que indica webinar. Dentro de estos webinars correspondientes ya están publicados ya todos los horarios correspondientes de los demás módulos ya de los webinars, ya sea el webinar de compra, de contabilidad relacionada a la configuración correcta directamente de los parámetros de contabilidad, remuneraciones, ventas, etcétera, ¿no? Ya está todo el calendario publicado para que también lo dejo invitados, ¿no? Para que se puedan unir, interiorizarse, aprender más sobre el sistema y también en relación a los webinars que estamos realizando con don Francisco para el correcto funcionamiento de su empresa. Don Francisco. Ya, pues, José, que tengan una muy buena tarde todos. Un gusto tenerlos nuevamente en una nueva capacitación. Y cualquier duda, cualquier consulta, como muy bien comenta José, sugerencia, para eso están los canales respectivos y que siempre Obuma está con la capacidad de escuchar a cada uno de ustedes con temas específicos. Así que estén muy bien y muchas gracias a ti, José. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias a los participantes, que tengan un excelente día. Chao, buenas tardes. Chao.